capítulo 39, versículos 32 en adelante. Te voy a pedir que mires el texto bíblico para que así podamos ir siguiendo la lectura de algunas cosas que te quiero mostrar. Éxodo 39, 32. Vamos a esperar que todos lo tengan allí. Éxodo 39, 32. ¿Estamos? ¿Sí? La palabra del Señor dice así en Éxodo 39, 32 en adelante. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñida de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Quiero que noten lo que está pasando aquí. En el capítulo 39, nosotros estamos llegando al fin. El capítulo Éxodo termina en el capítulo 40, y ustedes recuerdan todo lo que pasa. En el Éxodo al principio tenemos cómo el Señor llama a Moisés, cómo saca al pueblo con mano poderosa de parte del Señor, los lleva al desierto, hace el pacto con ellos en el capítulo 20, en el 21 hacia adelante comienza a hablarles de cómo aplicar esto en la vida del pueblo, tanto de manera ceremonial como de manera civil. Pero finalmente el Señor lleva a Moisés al monte para poder contemplar los planos de lo que tenía que hacer. Moisés pasa con el Señor, esta conversación es interrumpida con el capítulo 32, donde lo manda a descender porque el pueblo había caído en pecado. ¿Se acuerdan? Hicieron ese becerro de oro con todo el oro que habían traído de Egipto, y entonces todo eso está pasando en este libro, pero el Señor vuelve a enseñarle cómo tenía que ser el tabernáculo, y en este capítulo 39 lo que acabamos de leer es que todas las partes del tabernáculo se hicieron, y repite la escritura, tal y como Dios lo mandó. Todas las partes trajeron. Muy bien, vamos a traer la obra terminada, como un maestro albañil, como un maestro, ¿verdad?, constructor. Trae cortina aquí, candelero aquí, mesa aquí, todas las partes que vamos a usar el incienso aquí, las diferentes cortinas aquí. Y entonces tienen todo lo que se necesitaba. Y cuando pasaron revista, se llega a esta conclusión: se hizo tal y como el Señor lo mandó. Y el capítulo termina con la bendición de Moisés diciendo que el Señor los bendiga por causa de haber obedecido todo lo que se les pidió. En el capítulo 40 es cuando todas esas partes que les son entregadas ahora se ponen en el orden correcto. El atrio así, el altar aquí, el candelero dentro de esto, el arca dentro de esta otra parte, de manera que todo se dispone. No solo tenían todas las partes, sino todo se pone en el lugar correcto, tal y como el Señor lo mandó. Quiero que me acompañen en una última parte para poder hacer aquí 2 o 3 precisiones antes de poder arrancar a mostrarles lo que les quiero mostrar. Versículo 29 del capítulo 40. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto, sobre él el holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar,
y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaron en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Todas las partes dispuestas de la manera en que Dios mismo lo ordenó. Y dice el versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Me encanta esa conexión. Entonces, ¿qué significa eso? En consecuencia a lo que acaba de pasar, como un resultado de que hicieron todas las partes, pero también cada parte en su lugar correcto, todo fue hecho como Dios pidió. Entonces la presencia del Señor vino y se manifestó como en forma de una nube, como un humo en medio de ellos, mostrando que el Señor estaba aceptando este trabajo hecho por manos de hombres imperfectos, pero conforme a lo que Dios había mandado en el monte. Hermanos, yo quiero que ustedes piensen conmigo con respecto a este tema del cual les quiero hablar ahora. Nosotros tenemos el tabernáculo de reunión, el cual el Señor se encargó de mostrarlo con todos los detalles, todo, cortinas, muebles, candeleros, todo. Se hace todo, pero no es simplemente todo tiene que estar hecho, sino que todo tiene que ser ahora colocado en el orden correcto. Por eso el 39 y el 40 son importantes, porque en el uno están los elementos, en el otro está el orden. Y cuando se disponen los elementos en el orden correcto, se termina diciendo, entonces el Señor llena con su presencia ese lugar. Ustedes saben que no tiene que llamar nuestra atención, pero esta misma forma en la que se usó por los bautistas particulares cuando hablaban de la iglesia. En su libro La gloria de una iglesia verdadera, Benjamin Kitch dice en introducción, a manera de una carta para su iglesia, le dice, hermanos, recuerden que se necesita el material correcto y la forma correcta. Y él estaba hablando de que se necesitaban creyentes verdaderos, que eran los que tenían que formar parte del material, pero luego disponer ese material en el orden correcto, eso es lo que te da un edificio. Piensa en esto. Si nosotros tenemos el material, arena, cemento, piedra, por tener el material ya tenemos el edificio. No, pastor, falta algo. El material es muy importante, es lo más caro, pero hay algo que es importante. Se tienen que disponer esos materiales en el orden correcto para que al poderlos poner en el lugar que tienen que ir, se levante un edificio en el orden correcto. Déjenme darles una ilustración antes de comenzar a presentarles lo que les quiero mostrar aquí. En el año 2016, nosotros en Ecuador vivimos un terremoto. No es muy común, creo que el último había sido hace 30 años. Entonces no somos un país acostumbrado a eso. Pero una de las cosas que se notó en ese terremoto es que el terremoto no fue tan fuerte, pero hubo una ciudad en particular en la costa del Ecuador que casi todos sus edificios se cayeron. Cuando uno miraba la destrucción que había, mucha gente murió por eso. Eran casas de 4 pisos que se desbarataron como que fueran nada. Cuando comenzaron a revisar o hacer el peritaje, a ver qué era lo que había sucedido, descubrieron que muchos de los dueños de esas casas que se destruyeron eran gente que vivía en el extranjero. Vamos a decir, vivía en Alemania. De aquí trabajaban y mandaban su platita a un familiar diciéndole, compra material y construyen una casa cuando yo vaya de vacaciones para poder estar con ustedes. La gente recibía el dinero que le mandaban, pero en vez de gastarlo completamente en el material correcto, comenzaron a comprar, en vez de arena buena, arena de mar. Y entonces, lo que se descubre es que todos esos edificios no tenían hierro, porque la arena con sal se comía el hierro a través de los años, y entonces cuando se movió la tierra, el edificio se desbarató completamente. Murieron personas atrapadas en esos edificios. Eso a mí me hacía pensar en la iglesia.
¿Se puede evitar los terremotos? No se puede, de hecho, ni son predecibles. Simplemente pasan. Pero el hecho de que no podamos evitar los terremotos no significa que no podamos evitar que el edificio se destruya. Eso sí lo podemos evitar. ¿Y cómo se evita eso? Construyéndolo con el material correcto y disponiendo las cosas en la forma correcta. La iglesia no está supuesta a vivir en un periodo donde todo sea perfecto y nada, no tengamos problemas y todo funcione perfectamente. Vivimos en medio de una triste realidad que es el remanente de pecado, que es todos los enemigos que tenemos alrededor. Están luchando contra lo que nosotros hacemos, y en medio de ese conflicto el cimiento de la iglesia comienza a moverse continuamente. Las paredes comienzan a moverse. ¿Podemos evitar eso? No lo podemos evitar. Así vamos a vivir hasta el último día. Los edificios moviéndose y a veces con mucha violencia de parte del enemigo o de nuestro propio pecado. Pero cuando un edificio está bien hecho y tiene el material correcto, es capaz de soportar una catástrofe como esa. De eso se trata la eclesiología en el Nuevo Testamento. Nunca se habla de una iglesia perfecta, pero se habla de iglesias ordenadas. Se habla de iglesias que construyen conforme a lo que el Señor ha mandado. Y entonces, esa es la meta en esta lección de una manera breve. Hermanos, el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento tenía un plano, ¿sí o no? Y seguramente más de uno habrá visto esos planos que aparecen hoy en la Biblia, ¿verdad?, que tenemos atrás, o en 3D, ahora con la tecnología, y uno dice, tengo una idea bien clara de cómo era el tabernáculo. Los planos eran claros. La pregunta es, ¿la iglesia tiene planos claros? Si nosotros afirmamos lo que acabamos de decir en la última lección, tenemos que decir sí, porque tenemos un Dios celoso que se ha encargado de revelar esos planos de una manera clara para que sepamos cómo tenemos que conducirnos en la casa de Dios. Así que los planos del tabernáculo eran claros, pero eso era solo una sombra. La iglesia, que es la sustancia, tiene planos claros. Y piensa en esto. ¿Tú crees que a alguien se le hubiera ocurrido en el capítulo 39 decir, bueno, Moisés, aquí te traemos lo que pediste, pero mira, tú pediste 12 basas, solo te trajimos 10, porque creímos que las otras 2 eran innecesarias. Tú pediste tantas telas y pieles de animales, pero te trajimos menos porque hace calor, ¿cómo vamos a poner tantas telas? A nadie se le ocurre decir eso. Irremediablemente iba a morir si alguien se atrevía a tocar el orden y el plano de lo que Dios había establecido. Y la presencia de Dios se manifestó entre ellos porque se obedeció a lo que Dios mandó. Así que lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. ¿Qué es una iglesia bíblica? Es una iglesia que tiene el orden que Dios ha establecido. Así que yo quiero que me regalen estos minutos, prometo ser lo más conciso posible, pero quiero ser claro sobre este principio, de tratar de ver cómo es ese plano del Nuevo Testamento. Yo quiero que te imagines que los planos de la iglesia del Nuevo Pacto son muy sencillos. Vamos a imaginarnos que esa es la forma que tiene la iglesia del Nuevo Pacto. Este plano tiene una división interna, donde nosotros podemos poner a este lado miembros y por el otro lado oficiales. La iglesia, según el Nuevo Testamento, está conformada por miembros y por oficiales. Y cuando una iglesia está conformada de esta manera, está conformada, según lo que afirma nuestra confesión de fe, conforme a la mente de Cristo. Entonces, una iglesia tiene que saber que a donde vamos es eso. Pero para llegar allí, muchas veces se necesita entender que cada paso es importante. Y yo quiero que piensen en esto. A Dios, y recuerden este concepto, a Dios no solo le importa que estén todos los materiales, a Dios le importa también el orden en el que se ponen esos materiales. Por eso leímos el capítulo 39 y 40. Aquí están los materiales, muy bien, ahora ponlos en el orden que te mostré. Y a veces uno puede conformarse con simplemente decir, ya tengo toda la cantidad de cosas, tenemos 5 pastores, tenemos 3 diáconos, tenemos miembros, miran todo lo que tenemos, como si eso fuera algo que nos dice que realmente esa iglesia está ordenada conforme al modelo que Dios nos dio. No es solo tener, es cómo lo llegas a tener.
Porque yo podría arbitrariamente pararme hoy y decir, hermanos, todos ustedes son una membresía y aquí tenemos 4 pastores y entonces listo, ya son una iglesia con 4 pastores y tú eres diácono. ¡Qué lindo! Ya tenemos la imagen. Miren, en Dresden hay una iglesia con 4 pastores, 20 miembros y tenemos un diácono. Eso sería mostrar una foto final y decir, ¿ves? Está conformado conforme a lo que Dios manda. Pero el cómo llegas allí es una parte muy importante y es algo que es tan importante que puede manifestar el hecho de que la presencia de Dios esté entre nosotros o no. Porque esto es muy serio. Y el Dios de la iglesia es un Dios que está presente cuando la iglesia se reúne. Así que vamos a ir mirando brevemente y no voy a ir allá, voy a hablarles desde aquí, pero quiero argumentar algunas cosas. ¿Por qué nosotros podemos decir que hay miembros y hay oficiales? Nosotros tenemos grupos como el que se reúne aquí, la Misión Bautista Reformada de Dresden, que no son una iglesia todavía. Son una misión. Son un grupo que está buscando adorar al Señor, ser fiel al Señor. Para que este grupo se convierta en una iglesia, se necesita que este grupo tenga, en primer lugar, una membresía. Pero antes de poder hablar de cuáles son las características de una membresía, quiero que me permitan tratar de argumentar de manera sencilla el hecho de que una membresía es un asunto bíblico. Hermanos, la iglesia local debe estar definida por una cantidad de personas que hacen parte de esa iglesia y que son esa iglesia. Eso es lo que le llamamos una membresía, una lista de nombres que dicen nosotros somos esta iglesia, nosotros somos parte de esta iglesia. Alguien puede preguntar, pastor, ¿eso es algo bíblico? ¿Realmente se puede tener una membresía bíblicamente hablando? La palabra membresía no aparece en el Nuevo Testamento, pero hay muchas otras palabras que no aparecen. Y no podemos caer en la falacia de la palabra doctrina. Si no está la palabra, entonces no está la doctrina. No, a veces no está la palabra, pero la doctrina está claramente escrita y puesta, que la palabra es simplemente un asunto que podemos agregar para describir todo lo demás que se está expresando en la doctrina. Entonces, eso, el ejemplo clásico es la doctrina de la Trinidad. Hermanos, ¿está la palabra Trinidad en la Escritura? No. Pero la doctrina de la Trinidad está en la Escritura. Sí. Absolutamente. ¿Y cómo lo sabemos? Lo que pasa es que los nombres que solo le pertenecen a Dios se le dan a 3 personas y solo hay un Dios. Las obras que solo le pertenecen a Dios, solo Dios las hace, pero se le dan a 3 personas. Los atributos, las obras, lo que Dios merece, todo eso se le atribuye solo a Dios y al mismo tiempo se nombra a 3 personas diferentes. Entonces, no hay 3 dioses, hay un solo Dios. Pero definitivamente en ese único Dios verdadero hay 3 personas o 3 subsistencias que coexisten y comparten esa misma esencia, que es el único Dios verdadero. Entonces, lo que estoy tratando de mostrar o de argumentar, mis hermanos amados, es que la palabra no es necesaria cuando la doctrina está claramente explicada en la palabra de Dios. Así que uno la puede implicar sin problema. Algo similar pasa con la palabra membresía. Si alguien quiere argumentar que hay membresía y que la membresía es un asunto bíblico por medio de la Escritura, no va a encontrar la palabra, pero vas a encontrar argumentos que te demuestran que no tener una membresía es entrar en grandes conflictos con la clara enseñanza del Nuevo Testamento. Déjame darte 2 o 3 ejemplos muy rápidos. Hay muchos más, pero quiero solamente poner las bases de esto. En primer lugar, piensa en los mandatos que el Nuevo Testamento da con respecto a diferentes cosas y no se podrían cumplir si no tuviéramos una membresía. ¿Qué quiero decir con membresía? Un grupo definido de personas a las cuales llamamos, esta es la iglesia, y los que no son parte de eso no son la iglesia. ¿Qué ejemplo? Por ejemplo, la disciplina eclesiástica. Se dice en la Biblia que una iglesia bíblica tiene que ejercer lo que el Señor mandó, y parte de eso es corregir el pecado que se comete en una iglesia. No porque el pecado sea una cosa extraña entre nosotros, vivimos pecando, pero nosotros vivimos en un equilibrio en donde nos estamos ayudando el uno al otro, corrigiéndonos el uno al otro. ¿Qué pasa cuando alguien que ha dicho que es cristiano se endurece de tal manera que no escucha cuando su hermano lo reprende,
o cuando su hermano viene con otros que también le dicen, oye, lo que te está diciendo es verdad, arrepiéntete, no es capaz de oír, dice, dilo a la iglesia y luego tenle por gentil y publicano. Pero aquí vienen los problemas si no hubiera una membresía. Primera pregunta, ¿quiénes están bajo esa disciplina? Opción 1. Voy a usar ejemplos latinoamericanos, ¿ok? El heladero que se pone afuera del templo porque sabe que hay gente que se reúne y cuando salen después de la predicación larga del pastor Jorge, salen con hambre de un helado y está parado ahí. De vez en cuando le ha dado la curiosidad de meterse a escuchar el sermón y se ha sentado ahí atrás. Él está bajo la disciplina de la iglesia. ¿Qué tal el esposo de la hermana que es creyente? El esposo es inconverso, pero la acompaña de vez en cuando. ¿Él está bajo la disciplina de la iglesia? Yo le diría, pastor, no, claro que no. ¿Quiénes son los que están bajo la disciplina de la iglesia? Los que han confesado que son cristianos y que, como han confesado que son cristianos y han sido reconocidos como cristianos, se espera de ellos que vivan como cristianos. Y cuando alguien que ha dicho ser cristiano y se espera de él que viva como cristiano, no vive como cristiano, tiene que entonces exhortársele y decirle, tienes que arrepentirte porque los cristianos no vivimos así. Si no hubiera una membresía, sería imposible practicar la disciplina eclesiástica. Porque entonces, ¿a quién sí y a quién no? En 1 Corintios capítulo 5, Pablo dice, yo les escribí por carta que no se junten con los fornicarios, pero luego le explica. Pero no estoy hablando con los fornicarios y adúlteros y todo eso que hay en el mundo, porque si no, les tendría que pedir que se vayan del mundo. ¿Tú trabajas con adúlteros, fornicarios, mentirosos, ladrones? Sí, pastor, la verdad es que yo trabajo con gente que vive en su pecado. Pablo no te está pidiendo que te alejes de ellos, porque entonces no podrías vivir en este mundo. Dice Pablo, sino que les dije que cualquiera que llamándose hermano sea un fornicario, un mentiroso, un avaro, con él ni siquiera comas. ¿Por qué? Porque no hay un mismo patrón, y Pablo hace una distinción bien clara allí. Dice, porque a los que están en el mundo o a los de afuera, Dios los va a juzgar. Pero los que están dentro, ustedes los tienen que juzgar. Así que hay una distinción entre los de afuera y los de adentro, entre los que son parte y los que no son parte, entre los que dicen ser hermanos y los que están en el mundo. Hay una distinción, y es con los que son la iglesia, dicen ser hermanos, los que están dentro de ese cuerpo son los que deben vivir bajo la disciplina. Y es una bendición vivir bajo esa disciplina. Pero si no hubiera una membresía que defina dónde está la línea de separación entre el mundo y los de adentro, entre los que dicen ser hermanos y los que no lo son, si no hay esa línea divisoria, no se podría aplicar la disciplina eclesiástica. ¿Me hago entender? Déjame darte otro ejemplo. El ministerio pastoral. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, el autor de los Hebreos dice, obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos como aquellos que han de dar cuenta delante del Señor. A ver, para un ratito. Eso significa que los pastores, cuando son pastores de una iglesia, los miembros de su iglesia vienen a estar bajo su cuidado. Y como vienen a estar bajo su cuidado, ese pastor tiene que saber que él es un administrador que un día va a tener que estar delante de Dios y rendir cuenta por esas personas. Ahora, escúchame bien. ¿Qué personas? ¿Quiénes son mis ovejas? Vuelvo a preguntar. ¿El heladero que viene 2 veces al año al culto? ¿El esposo inconverso de la hermana que viene a la iglesia siempre? No. Aquellos que dicen ser hermanos, que son reconocidos como hermanos y que sus nombres son parte de una lista, que son los de adentro y no los que están en el mundo. ¿Me hago entender? Hermanos, en el libro de Hechos, eso es otro argumento, continuamente se habla y fueron añadidos a la iglesia tal número de personas. Y se añadieron tanta cantidad de personas a la iglesia, significa que hay una distinción entre los que son parte de la iglesia y los que no son. Y ese número está definido a tal punto que el Nuevo Testamento hasta nos da números, 3.000. Oye, alguien se tuvo que haber puesto a decir 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo tú distingues entre 3.000 y 5.000? No te dejas simple vista. Alguien tuvo que haberlo contabilizado, y para contabilizarlo implica que no es simplemente aquí no hay distinción, aquí hay distinción. Antes no eran
y ahora que se bautizaron lo son. Hay un grupo de personas que forman parte de la iglesia, el cual es un número definido, el cual está bajo la disciplina de la iglesia, bajo el cuidado pastoral y por quienes los pastores tenemos que dar cuenta, y quienes viven como esa identificación de ser la iglesia de Cristo. ¿Me hago entender, mis hermanos? Así que no está la palabra membresía, pero el Nuevo Testamento no se puede aplicar correctamente si tú no tienes los límites definidos de quienes son parte de esa iglesia, a la cual hay que cuidar, disciplinar, alimentar, y por la que un día los pastores vamos a tener que rendir cuenta. Ahora, ese es el argumento para poder defender que tiene que haber membresía. Tiene que haber oficiales, porque la Biblia habla de pastores y diáconos, y evidentemente no son simplemente miembros, son nombres a quienes se los pone en un lugar de autoridad para el servicio de la iglesia, y ya vamos a hablar de eso. Pero antes de movernos de la membresía, nosotros necesitamos preguntarnos, muy bien, ¿hay membresía? ¿Se demanda membresía? La iglesia del Nuevo Testamento debe estar definida. Pero pastor, ¿quiénes pueden ser parte de la membresía? ¿Hay requisitos para ser miembro de una iglesia? La respuesta es sí. Y aquí, con la ayuda de nuestra confesión de fe, uno puede identificar que hay 3 palabras clave. Hermanos, esto es bien importante. Hay 3 palabras clave que nos ayudan a entender cuáles son esas cualificaciones. Si alguien quiere ser miembro, vamos a decir, tú estás aquí conmigo hoy y dices, pastor, yo quiero que esta misión de Dresden, que estamos aquí, se convierta en una iglesia así, con miembros. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo cumplir para poder ser recibido como un miembro? 3 palabras clave. Número 1, la palabra creyentes. Número 2, la palabra voluntarios. Hermanos, no me critiquen, los zurdos escribimos feo. Y tercero, comprometidos. Así que no cavilen de su corazón. Porque qué feo ha escrito el hermano. Muy bien, hablemos de estas 3 cosas. Creyentes. Quizás es lo más obvio, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre los que están en el mundo y los que deberían ser parte de la iglesia? Que son cristianos, que han creído el Evangelio. Dice que todos los que creían y se arrepentían eran bautizados, y al ser bautizados y se añadieron en la iglesia como 3,000. Entonces hay un orden ahí. No eran parte de la iglesia, escuchan el Evangelio que se predica, lo creen, y como una muestra de que lo creían, eran bautizados, y al ser bautizados, el Nuevo Testamento nos enseña, son añadidos. Así que la primera característica es ser un creyente. Ahora, el ser creyente tiene 2 partes importantes. Una tiene que ver con Dios, pero la otra tiene que ver con los hombres. Lo que tiene que ver con Dios es que Dios te demanda, cree y arrepiéntete. Y cuando alguien cree y se arrepiente, el Señor verdaderamente lo perdona y le da vida eterna, porque aquel que lo promete es fiel y justo, y lo que Él dice es verdad. Así que lo primero es creer, pero para poder saber que alguien ha creído, en la dimensión de los hombres, yo no puedo ver la obra espiritual de Dios en tu vida, pero yo sí puedo hacer 2 cosas. Te puedo oír y te puedo ver. ¿Qué debo oír? Aquellos que han creído deben profesar su fe. Yo creo en el Señor Jesucristo. Yo creo que Él murió en la cruz por mis pecados. Él es mi Señor y mi Salvador. Yo estaba perdido y un día caminando en mi miseria, en mi hipocresía, en la vida religiosa que tenía, el Señor abrió mis ojos, mostró mi pecado y yo corrí a Él buscando auxilio. Me tiré a sus brazos, estiré las manos como un mendigo pidiendo auxilio y Él me abrazó con su gracia. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Tú no podrías saber que yo soy un creyente si no digo y confieso con mis labios que Él es mi Señor. Así que primero una profesión, pero en segundo lugar, la forma en la que vivo o la conducta tiene que ser una conducta que no tropiece o contradiga lo que estoy diciendo con mis labios. Si yo digo algo, tú esperas que yo viva en consistencia con eso, ¿sí o no? Hermanos, yo amo a mis hijos. Mis hijos son, después de mi esposa,
y de mi Señor lo más importante que hay en mi vida. Pero ustedes me ven en mi casa, no hablo con ellos, tienen necesidad de sus deberes, no me importa. Paso ocupado todo el tiempo, no paso tiempo con ellos, no soy cariñoso. Usted mira, pastor, ven un ratito. No entiendo. Usted me dice que ama a sus hijos. No es cariñoso, no es tierno, no los acaricia, no les dice que los ama, no les ayuda a hacer las tareas. No. ¿Qué pasa? Porque si usted me dice una cosa, lo que yo esperaría es que usted lo viva. ¿Sí o no? Amo a mi esposa y hago todo lo contrario, lo que significa amar. Ustedes dirían, la consistencia es demasiado importante. Yo no le puedo creer si usted me dice eso. Y tendría todas las razones de no creerme. Porque cuando uno confiesa algo, tiene que vivir en consistencia con lo que confiesa. Así que lo mismo pasa con la fe. No es simplemente profesar lo correcto. Muchos han escuchado el Evangelio, así sea de manera cultural. Jesucristo murió, es evidente, eso lo sé desde el día que nací. Y murió por los pecadores, por supuesto. Pero es muy diferente creer que eso es por mí, que Él murió por mí, que son mis pecados los que estaban allí, y que Él es mi Salvador, del cual me he aferrado porque yo lo necesitaba. No el mundo, yo. Y Él es suficiente para mí. Creer eso te lleva inevitablemente a que uno no puede, no hay manera en la que pueda seguir viviendo igual. Porque cuando uno cree en Él, Él hace en nosotros algo que se llama una santificación definitiva. No completa, definitiva. Es como si cuando yo soy salvado, lo que pasa en mí es algo que es una transformación que no puede volver atrás. No ha llegado hasta su fin porque sigo caminando hasta poder completar esa santificación. Pero lo que ahora soy es un santo porque el Señor cambió lo que yo era y ahora ya no soy el mismo. El mundo es igual, los pecados son iguales, pero yo ya no soy igual. Y aunque a veces quisiera volver a hacer lo que antes hacía, yo ya no soy el mismo, el mundo ya no es igual. Por lo tanto, esa realidad te lleva a no solamente querer cambiar o tener que hacerlo por obligación, es lo que fluye naturalmente de tus obras. Así que, ¿cómo reconozco a un creyente? Un creyente, puedo reconocerlo como creyente por lo que confiesa y por su conducta, por lo que dice y por cómo vive. Y esto es una parte importante de poder reconocer a la membresía. ¿Quiénes en esta misión pueden ser parte de la membresía? Aquellos que confiesen a Cristo y vivan en consistencia con eso. Aquellos que cuando te pregunten, ¿por qué crees que conoces al Señor?, tu respuesta sea una boca llena de gratitud, clara de lo que Cristo ha hecho con tu vida. Yo solo una cosa sé, pastor, no sé muchas cosas doctrinales, pero una cosa yo sí sé, antes yo era ciego y ahora puedo ver. Y yo sé quién me dio la vida. Y yo sé lo que el Señor hizo por mí. Esa declaración es una parte vital y luego reforzada por la vida transformada de aquellos que dicen creerlo. Para esto se necesita tiempo, observación, conversaciones, escuchar el Evangelio. Por eso es importante hacer lo que ustedes están haciendo. Una iglesia no se forma a través de simplemente arrancar mañana como una iglesia, no. Tiene que haber creyentes. Y creyentes hay cuando el Evangelio glorioso y el milagro de la salvación trae vida nueva a aquellos que antes estaban muertos. Y los podemos reconocer porque lo confiesan y lo viven. Pero esa no es la única característica, esa es la primera. En segundo lugar, voluntarios. ¿Qué significa voluntad? Bueno, aquí es donde nosotros tenemos que entender que el ser voluntario implica que para ser parte de una iglesia local, uno tiene que entender qué es lo que esa iglesia local cree para que voluntariamente uno quiera ser parte de esa iglesia. Esto tiene como una implicación necesaria que toda iglesia debe tener una clara definición doctrinal. Yo les decía a los hermanos en Suecia hace unos días, cuando tú pides que alguien sea miembro de la iglesia, pero en la iglesia no hay una declaración de fe. Aquí nadie sabe lo que creemos. Es como si tú le pidieras a un miembro, ¿eres cristiano? ¿Quieres ser parte de la iglesia? Sí, pastor, muy bien. Fírmame este cheque en blanco. ¿Por qué? Porque ya al ser miembro de la iglesia y mañana yo salgo con algo diciendo que hay apóstoles, profetas, lenguas,
Tú eres miembro de la iglesia y te tienes que someter a lo que creemos, pero como no está escrito, yo soy quien lo determina. Y tú dirías, pastor, eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Porque la doctrina no la definen los pastores. La doctrina no la define o no está en un continuo cambio dinámico según quién sea el pastor de turno. Como yo vengo de Centroamérica, entonces yo traigo cosas carismáticas. Y como el otro viene no sé dónde, yo soy unitario. Y la iglesia va cambiando según quién sea el líder. ¿Tú te imaginas lo que significaría ser parte de una iglesia así? Tendrías que ver a ver quién viene mañana para saber cómo va la cosa. Y esa no es la voluntad de Dios para su iglesia. Nosotros hablamos en la lección anterior que todo en la iglesia tiene que ver con la verdad. Y es allí donde empieza. La verdad es el fundamento de toda iglesia bíblica. Hermanos, lo que nos une. Y piensen en esto. Hasta antes de estos días, hasta antes del fin de semana, yo no conocía a Carlos en persona. Hasta antes de ayer yo no conocía a Andrés en persona. Lo conocía y habíamos hablado muchas veces. Y también con Carlos hemos hablado muchas veces. Pero, ¿qué es lo que me hace venir a este lugar? Sin conocerlo. No puedo decir que tenemos una misma patria, o la misma costumbre, o un deseo profundo de comer arepa. Sí hay ese deseo. Ahora, no tiene que ver con nuestra cultura. No tiene que ver con una historia anterior de decir, lo que pasa es que nosotros fuimos amigos desde la infancia y entonces yo quiero estar aquí porque es que tenemos una historia juntos. Así que cuando se trata de una iglesia, no tiene nada que ver ni la cultura, ni las tradiciones, ni lo que hayamos vivido juntos, ni salir juntos de una iglesia que estaba en pecado. Nada de eso es una razón para permanecer juntos en una iglesia local. La razón para permanecer juntos y donde se pone la base de esa unidad es la doctrina. La razón por la que uno quiere estar en un lugar es porque cree que en ese lugar se predica la verdad. Y yo quiero estar en ese lugar. Ahora, mira la diferencia. Si tú estás en esta iglesia, en esta misión, porque se te trata bien, porque soy amable cuando te saludo, qué bueno hermano verte, me alegro verte, ¿qué pasa el día que yo ya no haga eso? ¿Qué tal si un día yo estoy mal y no tengo esa misma actitud? Seguramente vas a decir, ya no es lo mismo, voy a ir a buscar otra iglesia. Y entonces ya no importa la verdad ni lo que se predique, porque como yo estoy aquí por el corazón, el día que me lastima el corazón, yo no voy a estar más aquí. ¿Qué pasaría si la iglesia es diferente y estamos aquí por la verdad y hago lo mismo? Te saludo siempre bien, pero hoy no te saludé y quizás yo estoy en pecado. Si la verdad es lo que nos une, eso otro hay que resolverlo, porque la verdad es más importante que nosotros mismos. Y yo me tengo que poner bien contigo y tengo que hacer que otra vez se siembre ese amor mutuo, porque la verdad que creemos es el verdadero cimiento de nuestra comunión. Yo estoy aquí por la verdad, porque no hay una historia detrás, no hay un amor detrás, no hay una tradición detrás, hay una verdad en común. Y la verdad en común es el verdadero fundamento de cómo una iglesia tiene que ser levantada. Entonces, para poder constituir una misión en una iglesia, la doctrina clara que tiene esa misión debe ser enseñada a todos los que son padres, para que al final de este proceso se te pueda preguntar, ¿te sometes a la fe que tenemos en este lugar? Y con una limpia conciencia, bien informada de la verdad, tú puedas decir, sí, me someto porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo que se enseña es conforme a la verdad. Ese sometimiento es de lo que hablamos cuando decimos voluntarios. Estás aquí no porque te queda cerca. Estás aquí no porque somos venezolanos. Estás aquí no porque tenemos una amistad que viene de otro país. Estás aquí por la verdad que se predica. Y cuando te la aprendes y se te enseña, al final de cuentas tú dices, yo quiero ser parte de esta iglesia y no de esa, aunque ahí está mi familia, aunque ahí están mis compatriotas, aunque ahí está la gente donde yo crecí, aquí es donde está lo que yo creo que enseña la palabra de Dios. ¿Ves? Hay vínculos más fuertes, aún que nuestra propia ciudadanía, o tradiciones, o historia. La verdad. Y por eso ser voluntario es un asunto vital
en este proceso. Finalmente, comprometidos. ¿Y qué significa comprometidos? Bueno, que aquel que quiere ser miembro entiende primero qué es la iglesia, y tal como lo hablé en la lección primera, la iglesia no es los pastores solamente, la iglesia son cada una de esas piedras que han sido sacadas de la escoria y puestas en este orden maravilloso en el que Cristo la quiso poner, y por lo tanto todos nosotros entendemos que tenemos responsabilidad. Y cuando alguien quiere ser miembro de la iglesia, lo quiere ser diciendo: yo me comprometo a amar al Señor con toda mi alma y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y voy a amarlo de tal manera que voy a cuidarlo, voy a caminar con él, voy a preocuparme de sus necesidades. Nos vamos a cuidar espiritualmente. Y eso es lo que hace que haya un verdadero vínculo en esa iglesia. En la Confesión de Fe de Londres dice, o voy a parafrasearlo, que una iglesia local es un cuerpo de creyentes que se reconocen a sí mismos como creyentes, que deciden caminar voluntariamente bajo una misma fe y que han hecho un compromiso delante de Dios y entre ellos. De ese concepto surgen estas tres cualificaciones. ¿Quién puede ser parte? Aquel que sea un creyente y que pueda reconocerlo y nosotros reconocerlo. ¿Quién más? Quien quiera caminar con nosotros en esta dirección, en esta fe común. ¿Quién más? El que esté dispuesto a hacer un compromiso con Dios, pero también con los hombres. Hermanos, yo me comprometo a ser fiel a mi Señor y adorarlo estando junto a ustedes. Cuando eso se cumple, esta misión se convierte en una iglesia. Porque la iglesia comienza a existir cuando hay miembros. Cuando un cuerpo de creyentes se reúne e invocan al Señor Jesucristo, nosotros tenemos allí de manera formal una iglesia local. ¿Sí, mis hermanos? Amén. Muy bien, ¿me están siguiendo hasta aquí o no? Amén. Verán que tengo material todavía como para las 7 de la noche, para las 6 ya. Muy bien, quiero ir simplemente hacia este lado de acá. Estos son los miembros, pero ahora tenemos que hablar de los oficiales. Y hermanos, me gustaría decirles muchas cosas, pero simplemente voy a resumir algunas cosas que son clave para entenderlas bien. El Nuevo Testamento nos enseña, como ya vimos en la lección anterior, que el Señor ha dicho cómo tiene que ser gobernada su iglesia. Por lo tanto, el Señor ha revelado también, no solo lo de los miembros, sino también lo de los oficiales. Los oficiales, en lo que nosotros vamos a argumentar o a enseñar, es que los oficiales que nosotros buscamos en una iglesia son los pastores y los diáconos. Pastores y diáconos. Alguien podría preguntar con todo el derecho, porque preguntar es parte de las libertades que tenemos: pastor, ¿pero qué hay de los apóstoles, profetas y evangelistas que también se mencionan en el Nuevo Testamento? Una explicación completa de esto nos convencería de que realmente el Nuevo Testamento tiene que ser interpretado de una manera en la que no solamente el Nuevo Testamento se ve como una sola cosa, sino que hay un progreso en el Nuevo Testamento que tiene que ser respetado. Estos días, argumentando sobre esto en Suecia, les decía que uno tiene que aprender a distinguir dos estados o dos etapas de la vida de la iglesia: lo que llamamos la iglesia extraordinaria y la iglesia ordinaria. ¿Qué es eso? Bueno, que el Señor, cuando estableció su iglesia, primero la estableció poniendo un fundamento y luego haciendo que sobre ese fundamento la iglesia sea edificada. Y eso se hizo a través del progreso del Nuevo Testamento. Esto se podría ilustrar en la construcción de un edificio. Yo tengo el privilegio de viajar a Latinoamérica muy seguido y estoy en Chile, he estado este año 2 veces. Y tengo un amigo donde siempre me hospedo, que es miembro de la iglesia donde siempre voy, que es constructor del cimiento de los edificios. Ustedes saben que la tierra en Chile tiembla. Ahora, cuando uno me muestra la foto de cómo son los cimientos, uno se da cuenta que hay que ser un experto. No es que pongo arena y tierra y piedras y vamos para arriba. Cuando tú tienes toda esa realidad de temblores, literalmente hacen un hueco inmenso para hacer como si fuera un edificio, pero para abajo. Y entonces tienen unas formas donde conectan todo y hacen que la estructura pueda tener ese movimiento, que no sea rígido. Todo eso tiene una ciencia.
un tipo de material especial, un tipo de mano de obra especial que tú la contratas para hacer eso. Cuando se termina esa obra, toda la maquinaria se va, la mano de obra se va y viene otra maquinaria y otra mano de obra que es la que se necesita ahora para poder levantar el resto del edificio. El Nuevo Testamento es similar. En la primera parte del Nuevo Testamento se necesitó de una cierta, déjenme usar esta expresión, maquinaria para poder construir el cimiento. Tú necesitabas hombres con dones sobrenaturales para poder decir qué es lo que Dios estaba diciendo. Otro para poder decir si lo que él estaba diciendo era conforme a lo que venía de parte de Dios. Otro, como los apóstoles que fueron y los profetas poniendo el cimiento a través de lo que Dios les revelaba. Lengua para poder mostrar la voluntad de Dios en cómo se iba expandiendo todo eso. Todo eso fue real, todo eso es bíblico y todo eso era temporal, así como la construcción del cimiento. Cuando eso termina, y sabemos que terminó porque el Nuevo Testamento mismo lo profetiza, y aparte de eso, cuando tú lees las cartas del Nuevo Testamento te das cuenta que aquí hay un cierto lenguaje cuando recién comienza, pero acá tienes otro lenguaje que ya no es igual que cuando comenzó. Aquí se sanaba hasta con la sombra de Pedro, se hablaba de que así la gente sacaba a la gente para que la sombra de Pedro lo sanara, y aquí Pablo está dando remedios caseros. Toma un poco de vino por causa de tu estómago. Definitivamente no estamos hablando del mismo tiempo. Aquí se habla de evangelistas, profetas, apóstoles, y aquí se habla de pastores y diáconos, maestros. ¿Por qué cambió? Porque hay dos etapas diferentes. Así como un bebé, cuando está en la barriguita de su mamá en una etapa, come a través del cordón umbilical, pero cuando sale de esa barriguita, sigue siendo el mismo bebé, pero ya no necesita las mismas cosas. Ese cordón umbilical tan importante se corta, se tira, y ahora él tiene que usar sus pulmones, su estómago, y su vida funciona diferente. Es el mismo bebé, pero en una etapa diferente. Así que eso es parte de lo que nos lleva a entender cómo interpretar esto. ¿Por qué pastores y diáconos? Porque eso es lo que encontramos al final de esta etapa, en la construcción hacia arriba, no hacia abajo, no el fundamento, sino hacia arriba. Y el Señor nos regaló características para que podamos reconocer a estos hombres y no a nadie más. Tenemos cuáles son las cualificaciones para un pastor y cuáles son las cualificaciones para un diácono. No hay cualificaciones ni siquiera para un evangelista. ¿Por qué? Porque el Señor no quería que se perpetuaran. Lo que se tenía que perpetuar, quedaron los principios para que los podamos seguir eligiendo. Y si ya no están esos principios, es porque no los necesitamos ya. Así que, bajo todos esos principios, afirmamos que lo que hay hoy en una iglesia deben ser pastores y diáconos. Déjame compartir en los últimos minutitos que me quedan algunas cosas con respecto a pastores y diáconos. Muy bien. Primero, que tenemos que saber es que los pastores y diáconos no son lo mismo. Y que los diáconos no son pastores de segunda categoría esperando subir a la primera. Yo te digo como diácono porque entonces tú vas a ser pastor, entonces eres diácono ahora, pero mañana vas a ser pastor. Es como, no es así, es así. Esto es un fin en sí mismo y esto es un fin en sí mismo, de manera que ser pastor y ser diácono no es una escalera para, porque la naturaleza de estos dos oficios es completamente diferente. El oficio de pastor es un oficio de autoridad, de gobierno, de enseñanza. El oficio de diácono es un oficio de servicio, de benevolencia, de poder suplir y ayudar para que el ministerio de los pastores no sea estorbado. Así que son dos oficios, pero son de naturalezas diferentes, y por eso la iglesia tiene que conocerlos, porque se nos ordena tener que reconocer a hombres que nos ministran y que nos presiden. Y eso es lo que hacen los diáconos y lo que hacen los pastores: ministrarnos y presidirnos en el Señor, lo que hacen los pastores. Así que dediquemos unos minutos a hablar de pastores y luego de diáconos. Pastores. Quiero decirte algunas cosas importantes. Le dije que iba a ser mucha información. Ustedes solo escuchen y oren mientras yo hablo para que no se pierda nada en el camino. Pero esto es importante de saberlo. No importa si no lo pueden guardar completamente. Lo que yo quiero es darles un mapa. Después que uno ve la introducción al mapa y necesitas ir a ver las partes específicas, te estudias la parte específica. Lo que yo quiero es simplemente darte el mapa. Este es el plan, hermanos. Pastores. Los pastores son llamados en el Nuevo Testamento a través de 3 palabras.
Obispos, ancianos y pastores no son tres oficios, son uno solo, pero llamado con tres palabras diferentes, debido a que es como si el oficio estuviera aquí y lo estamos viendo desde perspectivas diferentes. El pastor debe ser un pastor en el sentido de que él tiene que cuidar a las ovejas, alimentar a las ovejas, restaurar a las ovejas, corregir a las ovejas. Pero el pastor no solo es visto como un pastor, sino también como un anciano. Es un hombre sabio, es un hombre que guía como un anciano, como los antiguos ancianos de Israel que se ponían a la puerta y daban consejo. Esa es la idea de un pastor. Un hombre que lidera a través de su ejemplo, a través de su sabiduría. Pero por el otro lado, un obispo que no es otra cosa que un sobrevedor o un administrador. El pastor es por excelencia el administrador de la iglesia. Así que esas tres palabras solamente hablan del mismo oficio. Pero hay tres palabras que podemos utilizar para poder recordar el ministerio pastoral. Cuando hablamos de pastores, tenemos que recordar la palabra paridad, la palabra pluralidad y la palabra diversidad. Estas tres palabras lo que hacen es recordarnos cómo funciona este ministerio pastoral. ¿Qué significa pluralidad? Cuando el Nuevo Testamento habla de la figura de un pastor, siempre lo habla en plural. Por ejemplo, dice que Pablo fue a Mileto y mandó a llamar a los ancianos de la iglesia. Una iglesia, varios ancianos. Y así uno puede ver a través del Nuevo Testamento cómo la palabra ancianos, pastores, obispos, siempre está en plural cuando se refiere a una iglesia. Así que en el contexto de la iglesia, la pluralidad es la voluntad de Dios, que haya más de un pastor. Pero aquí viene otra palabra clave. Paridad significa que no solamente hay más de un pastor, sino que los pastores están en el mismo nivel jerárquico. No hay un pastor por encima de otro, no hay pastores subdivididos, solo hay pastores. Y el Nuevo Testamento da clara muestra de eso, porque no hay cualificaciones diferenciadas para poder decir, estos son pastores para esto y estos pastores para esto. También el Nuevo Testamento da clara indicación de esto, porque nunca se hace una segmentación del trabajo. Pablo le dice en Hechos 20 a los ancianos de Éfeso, le dice que pastoreen el rebaño en el que el Señor los ha puesto como obispos. El rebaño, a todos esos pastores, el Señor los puso en la misma posición y en la misma responsabilidad. Tienen que servir y cuidar al rebaño. Pero finalmente, diversidad. ¿Qué significa eso? Los pastores tienen que ser más de uno, tienen que tener la misma autoridad, pero los pastores tienen diferentes dones o diferentes formas en las que los dones han sido recibidos. Todo hombre que sea llamado a ser un pastor debe ser un hombre que sabe enseñar y que sabe gobernar. Las dos cosas son un requisito sine qua non en la vida de un pastor. Pero aunque todos saben enseñar y todos saben gobernar, no todos enseñan de la misma manera, ni todos gobiernan de la misma manera. Hay algunos que gobiernan mejor y hay algunos que enseñan mejor. Y en esa diversidad es donde nosotros tenemos que aprender a poner las cosas en el lugar correcto. Entonces uno que enseña mejor que otro, quizás podría predicar más que el otro y no por eso tiene mayor jerarquía. Simplemente la diversidad se puede acomodar según los dones, los trabajos que un pastor tiene que hacer. Eso con respecto a los pastores. Pero con respecto a los diáconos, podemos decir también tres cosas. Los diáconos eso está feísimo ahí. Bueno, por la fe ustedes imagínense que dice diácono. Con respecto a los diáconos, hay tres cosas que nosotros podríamos decir de ellos. Todo esto fluye de lo que el Nuevo Testamento enseña. Dice, en inglés se podría usar tres palabras que empiezan con B larga.
La primera palabra y la más característica de este oficio es benevolencia. La benevolencia es parte de la naturaleza del diaconado. El diácono no es un administrador de la iglesia, el que emplea a los pastores o los despide. Eso no es el principio bíblico. Los diáconos son, vamos a decirlo de esta manera, en el Antiguo Testamento Dios tenía leyes que manifestaban su misericordia. ¿Se acuerdan de Ruth la Moabita? Cuando ella llegó a los campos de Boz, la dejaron cosechar, porque era parte de las leyes, que no se coseche todo, para que los que no tenían tierra, para los que no tenían casa, pudieran ir y cosechar, y que no se les tomara como un delito, sino que era parte de la ayuda, vamos a decir así, comunitaria que daban aquellos que tenían tierras. Bueno, el Antiguo Testamento está lleno de esas leyes. A los 50 años se perdonaban las deudas. Se tenía que hacer esto y aquello cuando alguien tenía una deuda. Podía suplirlo de esta manera. Dios muestra su misericordia de esas formas. ¿Cómo la muestra en el Nuevo Testamento? La respuesta es a través de los diáconos. Por eso me gusta que se llame el oficio diaconal las manos cariñosas de Cristo acariciando en el nuevo pacto. Así que los diáconos son la benevolencia del Señor en la iglesia. Se preocupan por los necesitados. Pero hay otras dos B que nos faltan allí. La primera es building, que significa edificio. Y la idea de edificio es que los diáconos se encargan de que todo esté en orden para que la palabra de Dios no sea estorbada, en que no se pueda predicar por el hecho de que no está todo preparado de antemano, que no se ha desarrollado, planificado de la manera correcta. Si alguien tuviera que predicar, pero al llegar a predicar la puerta está cerrada, o no hay luz en el edificio, o no hay sillas donde la gente se pueda sentar a escuchar, aunque la palabra es lo que la gente necesita, ese otro servicio ayuda a que la palabra sea sin estorbo. Ese es el principio de los diáconos en Hechos 6. Los discípulos no podían dejar de dedicarse a la palabra y a la oración por dedicarse a las mesas, porque si no, la palabra iba a ser desatendida. De la misma manera, los diáconos lo que hacen es ayudar al ministerio de la palabra, supliendo cosas logísticas con respecto a que eso nunca detenga la predicación de la palabra. No es que ellos son los que tengan que limpiar, pero ellos hacen que se haga. Ellos son los que logran que eso se cumpla. En último lugar está la palabra budget, que es presupuesto. Presupuesto significa que ellos no son los que determinan qué se hace con el dinero, porque el dinero de la iglesia tampoco lo determinan los pastores solamente, sino que los pastores proponen y la iglesia entonces afirma ese presupuesto, y el presupuesto que ha sido aceptado por la propuesta de los pastores y la aceptación de los miembros, los diáconos lo ejecutan. Si nosotros quedamos en que estas son las cuentas que se van a pagar, los diáconos son los que se encargan de hacer que se cumplan. Recoger el dinero, contar el dinero, rendir cuentas por el dinero, pagar las cuentas que hemos quedado, para que otra vez la palabra no sea estorbada. Así que esas tres B es lo que resume el trabajo de un diácono: benevolencia, edificio y presupuesto. Las B son en inglés. ¿Ok? Finalmente, hay un orden, y yo empecé diciéndole, mis hermanos, que cuando el Señor estableció el tabernáculo, no solamente estableció que estén todas las cosas que se mandan, ¿verdad? En el capítulo 39 nosotros tenemos el hecho de que verdaderamente estaban allí todos los elementos que el Señor había mandado. Estaba el tabernáculo, estaba todo. Pero el capítulo 40 está allí para ayudarnos a recordar que no basta solamente con que estén los elementos, sino que tienen que ser dispuestos de la manera en que Dios lo estableció. No bastaba con tener un candelero, el candelero tenía que estar dentro del lugar santo. No bastaba con tener una fuente o el abacro debía estar entre el atrio y la entrada del altar de bronce, ahí el abacro y luego el lugar santo. Tenía que estar repartido como Dios lo determinó, porque así como el tabernáculo, la iglesia es la iglesia del Dios vivo. Así que el orden debería ser: nosotros primero tenemos de una membresía, de una misión, nos convertimos en una iglesia a través de miembros. Y después de tener miembros, nosotros
llamamos a nuestros oficiales. ¿Cómo se puede tener pastores si la Biblia claramente enseña que debe ser por la votación de la membresía, el reconocimiento de esos pastores? Así que no tenemos pastores primero, no tenemos diáconos primero tenemos miembros, y de estos miembros nosotros llamamos a nuestros oficiales. Ese orden es un orden bien importante al momento de establecer las cosas en la casa de Dios. Así que, cerrando en esta noche, ¿dónde estamos nosotros hoy como Misión Bautista Reformada de Dresde? Aquí. Y aunque tenemos tiempo escuchando la palabra y siendo enseñados, seguramente muchos ya han dado una fe clara de que son creyentes, quizás otros todavía no. Pero es necesario ahora empezar un proceso claro de poder mostrar cuáles son los distintivos de la fe que nosotros tenemos, para que si alguien quiere convertirse en miembro y así establecer con nosotros esta iglesia, tiene que estar completamente convencido de que lo que se enseña en este lugar es la palabra de Dios. ¿Y cómo lo puedes saber? Estudiándolo, haciendo preguntas, cuestionando, porque eso es lo que el Señor te ordena. La palabra está allí para que no haya ningún hombre diciendo, esto es lo que dice Dios y créeme porque yo te lo digo. No, esto es lo que dice Dios y aquí está. Míralo, estúdialo conmigo. Y si no te lo puedo mostrar en la Escritura, porque está expresamente dicho o necesariamente contenido allí, entonces yo no puedo exigirte que creas eso, porque Dios no te lo está exigiendo. Después de terminar eso, necesitamos preguntar si estamos dispuestos a tomar los compromisos de lo que significa tener una iglesia. Esto no es un pasatiempo, no es un hobby, no es algo que uno lo toma de manera religiosa, es un pacto. Es un pacto con Dios y con los hombres que caminan conmigo. Y cuando eso se termina, un domingo por la mañana de un día muy feliz en esta ciudad, en una ceremonia formal, vamos a ver el nacimiento de una iglesia. Por la tarde, hermano. O por la tarde. Por la tarde para poder reunirnos aquí. Vamos a alquilar un templo luterano ese día y cerramos la mañana. Pero piensen en esto. Cuando eso suceda, entonces tenemos que caminar hacia una segunda etapa, que es completar lo que el Señor nos ha pedido como iglesia. Una iglesia completamente constituida conforme a la mente de Cristo no solo tiene miembros, debe tener también oficiales. Pero para tener oficiales necesitamos tener miembros que lo reconozcan. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien. Sé que les dije un montón de cosas. Si se quedan con algo, quédense con la seriedad del Dios al que nosotros adoramos. Y quédense con la seriedad de que no se puede jugar a ser una iglesia, porque es un lugar santo, donde Dios ha dicho que Él habita en medio de nosotros. Amén. Muy bien. Vamos a tener ahora, nos quedan 15 minutos. ¿Hacemos preguntas y respuestas o ya nos vamos a dormir, no? Sí, yo creo que podemos utilizar los últimos minutos para alguna pregunta y respuesta, quizás una pregunta por persona si no son muchas, y después de eso estamos despedidos. ¿Sí? ¿Alguien tiene preguntas? Levanta su mano, haga la pregunta. ¿Sí? ¿Ninguno? Meditando aquí un poco acerca de estas dos piezas en la iglesia, los miembros y los oficiales, me vino a la mente una pregunta un tanto extraña, no sé, pero tiene que ver con respecto a cómo es el proceso, cómo sería un proceso de disciplina con respecto a los oficiales. Sí, porque sabemos que, bueno, están en una posición de autoridad con respecto a la iglesia. Sin embargo, pudiese darse el caso en el que tristemente tengan que pasar por un proceso de disciplina. Entonces, para guardar el corazón de los miembros de la iglesia y también el respeto a las
personas que están siendo oficiales, ¿cómo sucede un proceso así? Bien, lo primero que tenemos que saber es que los oficiales son miembros de la iglesia. Por lo tanto, están sujetos a la disciplina de la iglesia como todos los que son parte de la iglesia. Así que en una iglesia bíblica lo primero que hay que afirmar es: ¿los oficiales pueden ser disciplinados? La respuesta es absolutamente que sí. La forma de hacerlo debería ser los pastores, cuando hay más de uno, si es uno de los pastores el que ha incurrido en una falta, que puede ser que lo descalifique para el ministerio, los otros 2 pastores deben llevar a cabo el proceso. Si fuera uno de los diáconos y solo hay un pastor, el pastor es el que tiene que llevar a cabo el proceso. Si hubiera un pastor y ese pastor es el que cae en un pecado, la iglesia tiene el derecho legítimo de poder pedir ayuda a otras iglesias de la misma fe y práctica para poder trabajar en la disciplina con ese hombre, porque en un sentido quedan sin oficiales si solo tuviera un pastor, queda sin esto, y es como si tuvieran la necesidad de suplir esto, y como no lo puede suplir en sí misma, busca la ayuda de una iglesia hermana, y esa iglesia hermana guía, ayuda sin imponer, sino esta iglesia voluntariamente solicitando la ayuda y sometiéndose al consejo que se da para ese proceso en particular. Okay. Por eso también es tan importante la pluralidad. Es correcto, la pluralidad, pero también es súper importante la vida asociativa. Cuando uno está solo no tiene, ¿te acuerdas? En Eclesiastés, el contexto es realmente la vida de un creyente, de alguien que, aunque es general el contexto, la vida de un creyente, hay del solo, porque si se cae no hay quien lo levante. Pero piensa, y eso es la bendición de una membresía, no estoy solo, hay gente que me puede levantar. Si me están asaltando, va a resistir conmigo al enemigo. Pero eso también se puede decir de una iglesia. Hay de la iglesia que está sola, porque cuando cae, cuando hay algún tipo de golpe como este, no hay quien la levante. Pero si estás rodeada de amigos, de iglesias que caminan juntas, que se aman, eso va a permitir que se pueda suplir la necesidad. Este fin de semana estuvimos en Suecia, como ustedes saben, y la bendición de estar y hacer esto que empezamos este año en marzo, invitando a los pastores y que se conozcan entre ellos. Dios me permitió conocer a cada uno de ellos en particular, y luego les dije, vamos a reunirnos, quiero que se conozcan entre ustedes. Y al reunirnos, comenzó a pasar algo lindo. Ya no se siente el pastor Ismael en Viena solo en Europa, sino que sabe que aunque sean 2 horas de avión, en este mismo continente hay otros pastores hispanos que pueden ayudar en medio de una controversia. Yo les decía, medio jugando y medio en serio, de que cuando esta iglesia en Alemania se constituya como una iglesia, si eso es lo que el Señor quiere, no pueden celebrar la cena del Señor hasta que tengan oficiales. Pero si ya son una iglesia y no tienen oficiales, tienen la libertad de poder llamar a un oficial de otra iglesia para que pueda celebrar la cena con ustedes. Y yo les decía en broma, no solamente Carlos tiene que poner 50 euros para que compren el ticket de Estocolmo para acá, sino que le dije, los de Estocolmo ya tienen que separar el dinero para poder venir hasta acá. Y Carlito, como no es una lanza completa, dijo, ya tengo mis 50, ¿dónde los pongo? Ahora, pero piensen en esto, qué bendición es no estar solos, ¿sí o no? Así es. En nuestras constituciones como iglesia, cuando se establece la membresía, deberíamos escribir en algún lado que cuando esta iglesia viva un periodo donde no tenemos pastores, la iglesia tiene la libertad de poder convocar, llamar y pedir ayuda a esos pastores de iglesias hermanas para poder ayudarnos en el proceso. Porque aunque sigue siendo una iglesia si no tuviéramos oficiales, es una iglesia deficiente que necesita ser suplida por sus amigas, sus hermanas. Es la bendición del cuerpo de Cristo. Amén. Otra pregunta por allá. Sí, he leído que él dice, y puede volver a ser pastor después de pasar la disciplina. Bueno, eso tiene muchas variedades, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica el hecho de que fue disciplinado? Vamos a decir que él gritó y tiró la puerta un día. Eso es alguien que no tiene dominio propio. Y vamos a decir que eso se puede tolerar si él se arrepiente y dice, hermano, discúlpenme, se me fueron los cables, ¿verdad? Perdónenme, realmente no va a volver a pasar.
Pero vamos a decir que él no se arrepiente. Y entonces se necesita llevar un proceso bíblico donde él tiene que reconocer que eso es un pecado. Ese tipo de pecado, por supuesto que puede ser restaurado. El punto es que lo que se necesita es que la iglesia pueda ver en él un hombre que es un hombre de paz, no pendenciero, a pesar de que haya tirado la puerta, que el testimonio de lo que viene después lo haga estar otra vez delante de los ojos de esa iglesia como un hombre que no es pendenciero. ¿Me hago entender? Entonces a veces los pecados pueden demorarse mucho tiempo en ser vindicados a través de una buena conducta. Y le decía a los hermanos ayer, y creo que los pecados pueden ser restaurados, y un hombre puede ser restaurado, solo que creo también que a veces la vida no alcanza para llegar a ser restituido en el ministerio. Porque uno puede cometer un pecado de tal magnitud que el hecho de todo lo que eso trae como consecuencia, aunque él se arrepienta y viva de una manera correcta, para que la iglesia pueda verlo como un hombre irreprensible, hoy, que eso es lo que se demanda, hoy, a veces puede demorar un tiempo que quizás él no alcanza a ver con sus propios ojos. Piensa en alguien que roba. ¿Cuánto tiempo necesitas para volver a creer que ese hombre es un hombre íntegro y que no es amante del dinero? ¿Qué necesitarías ver tú y toda la iglesia? Bueno, que es un hombre de verdad que es dadivoso, se lo ve cómo ha cambiado sus actitudes con respecto al tema del dinero, que él se protege a sí mismo, nunca ha tenido que costar dinero. Entonces tú lo ves, ¿cuánto tiempo necesitas para poder volver a creer que él es un hombre irreprensible y que el Señor lo restauró? Quizás muchos años, quizás tantos años, que él nunca más vuelva a ser pastor. ¿Me hago entender? Lo que no podemos es imponer sobre el texto bíblico algo que el texto no está diciendo. Si el texto dijera, y una vez que lo haces, nunca más porque te queda una mancha en tu historial, entonces yo diría, estoy de acuerdo con lo que mucha gente cree. Pero lo que dice el texto es que sea irreprensible, lo cual significa que no haya nada de lo cual poder decir hoy que ese hombre es culpable. Hoy es marido de una sola mujer, es un hombre íntegro en su sexualidad, en su integridad, es un hombre íntegro en su carácter, es un hombre íntegro en su testimonio, es un hombre que eso era, pero ya no lo es más, y ha quedado tan claramente marcado que alguien que cometió esos pecados en el pasado hoy puede ser visto como alguien que te puede enseñar sobre eso. Entonces es algo mucho más espiritual que simplemente un checklist. ¿Me hago entender? Es algo que ni siquiera lo podemos precisar en el tiempo, porque a veces hay circunstancias, providencias, que simplemente hacen que no se pueda pasar por alto ciertos pecados. Y hay otras circunstancias y otras providencias que permiten que un pecado que en otra condición podría haber sido descalificante para siempre, a ese hombre, por causa de la providencia de Dios en medio de él, le permite volver a ejercer el ministerio sin cuestionamiento, porque todos los que han creído en él saben lo que pasó y dicen, Dios te restauró y nosotros confiamos en ti. ¿Me hago entender? Lo que no se puede es alguien que en ese momento sea culpable de esas cosas. Entonces yo sé que hay muchas posturas sobre eso, pero creo que lo que tiene que regirnos es el texto bíblico, no las cosas que los hombres por tradición creen. Hay hombres que son implacables en ciertos pecados y en otros no. Como si la lista fuera unos pecados y otros no. La lista es una lista completa. Un hombre que no sabe gobernar su casa. Un pastor que no sabe cómo disciplinar a sus hijos y sus hijos son malcriados y él no escucha. ¿Queda descalificado? Sí. ¿Puede ser restaurado? Sí. ¿Qué necesita? Probar que es un hombre que ahora gobierna bien su casa. ¿Qué necesita? Tiempo, ejemplo. Y quizás no le alcance la vida. O quizás sí. ¿Me hago entender? La clave no es huir a otro lugar donde no te conocen y empezar para que todos vean lo que hoy soy, ¿no? La clave es que me conoces
Y al saber lo que soy, puedes decir, y yo confío en ti. ¿Me hago entender? Amén, amén. Bueno, vamos a terminar aquí. Falta Aquí una pregunta de una miembro muy importante. No, esta miembro no lo puedo ayudar. No, bueno, rapidito, no sé si has tenido esa experiencia o lo has visto en algún otro lugar, que haya una transferencia de oficiales en el sentido de que el pastor no sale de la misma membresía, sino que, por decir algo, estamos aquí y hay un hermano allá en España que es pastor y nosotros le pidamos a él que él venga. Se puede hacerse también eso y que no haya, digamos, ningún tipo de controversia, pues de allá de dejarlo ir porque hay pluralidad de pastores y aquí para recibirlo como pastor. Sí, No hay. yo creo que no habría ningún problema, pero hay principios que no se pueden pasar por alto. Número uno, tenemos que conocer a ese hombre, porque la iglesia tiene el deber de comprobar que ese hombre cumple con las cualificaciones bíblicas. Entonces, no digo que sea imposible, digo, es muy difícil si no vive aquí. ¿Cómo saber qué es? Entonces, en casos así, yo soy extremo también. Entonces vamos a hacer esto, ¿nos interesa ese hombre? Sí, listo, vamos a traerlo a vivir con nosotros, no como pastor. Que venga a vivir como un miembro y que venga a caminar con nosotros. Le damos la oportunidad que predique, que aconseje, que visite. Y intencionalmente les digo, hermanos, vamos a considerar a este hombre. Lo amamos, ha sido pastor en su iglesia, pero ahora viene como un miembro, él está dispuesto a amarnos también. Pero necesitamos tomar estos 6 meses para orar por él y poder conocerlo con una limpia conciencia. Y entonces, creo que eso es posible. Lo que no se puede es pasar por alto a la iglesia. Entonces, lo mismo pasaría con un miembro. Vamos a decir que alguien de Ecuador viene a vivir a Dresden, Alemania, y quiere congregarse en esta iglesia cuando sea una iglesia. Y entonces viene con la firma de 3 páginas del pastor Jorge, recomendadísimo. Por supuesto que la firma de un pastor hermano debería tener peso e importancia, pero no puedo pasar por alto la libertad que los miembros tienen. El proceso puede ser mucho más corto, porque ese hombre ya es voluntario, el miembro de la Iglesia Bautista Reformada, ya quiere ser un miembro aquí, perfecto. No tenemos que darle, yo le decía las 40 semanas de clase que nosotros damos, porque es verídico, parece chiste, pero es verdad. Hay gente exagerada como nosotros. Ese hombre ha sido miembro y manda una carta que es un hombre, pero íntegro, servicial. Entonces sabemos que es comprometido ahí. Pero esto, yo no se lo puedo imponer a los miembros. No puedo recibirlo chan con chan. Lo que tengo que decir es, viene, hermano, mira, tienes todas las recomendaciones, te amamos, estamos felices que estés aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar 2 meses. Los miembros de la iglesia ya saben, te van a invitar a su casa para conocerte, para hablar contigo, para que puedan escuchar tu testimonio. Yo te conozco y hemos hablado porque cuando he ido a Ecuador hemos conversado, pero ahí usted tiene que conocer, porque una iglesia es el cuerpo de creyentes que se reconocen a sí mismos como creyentes y que deciden caminar bajo una fe común, haciendo un compromiso delante de Dios y de los hombres. Entonces, para que sea reconocido como creyente, ellos deben tener el deber, el privilegio de poder escuchar su testimonio y estar convencidos. Este hombre cree en el Señor Jesús. No necesitamos 2 años para ver su vida, porque hay una iglesia que da testimonio, pero yo puedo escuchar su testimonio y que el Señor traiga paz a nuestra congregación. Lo que no se puede es pasar por alto la libertad de los miembros. Yo no puedo imponerles pastores, ni imponerles miembros, ni decirles que este hombre se va de la iglesia y no le pregunten porque yo ya traté con él. Esas cosas no se pueden. Y pasa. Por supuesto. Pero ¿por qué no se puede? Porque esa es la forma en la que la iglesia tiene una verdadera libertad. La iglesia no tiene que aceptar ciegamente las cosas que se le dicen. Tiene que comprobarlas con la Biblia en la mano. Yo puedo recomendarles, así como Bernabé recomendó a Pablo delante de los apóstoles, cuando Pablo recién había sido salvado por el Señor. Él lo recomendó y le contó el testimonio. Pero ellos tuvieron que reconocerlo y estrecharle la mano y decir, hermano, es porque aunque yo recomiendo, hago y lo traigo, ustedes tienen un derecho que nadie lo puede quitar. Y ese es el orden que nosotros creemos que la iglesia debe tener.
Y pasaron como 3 años, ¿no? Dice el libro de Gálatas. 3 años de él estudiando con el Señor a solas. Que volvió a Damasco. Cuando él vuelve y va a Jerusalén, sube, y ahí es donde Bernabé lo presenta a la Y después habla de 14 años después de la revelación. Correcto. De su Entonces, apostolado. pero lo que vemos allí es, más allá del tiempo específico, Sí. es los principios. Sí. ¿Cuál es el principio? Él no se puso solito. Yo también soy apóstol y ustedes no tienen derecho a decirme que no lo soy porque Claro, Cristo se me claro. apareció. Se presentó, Bernabé lo recomendó, ellos lo reconocieron y el hermano Saulo sale de Jerusalén andando entre ellos abiertamente y nadie se escandalizaba. Pero hay una libertad. Tuvo la disciplina en el sentido. Participó en ese cuadro, el que usted nombra ahí. Sí, claro. por Participó en supuesto, ese cuadro, por supuesto. claro. Él participó y ¿Qué? lo que estamos hablando aquí es de él, ¿verdad? Sí, sí. Él pudo tener toda la doctrina que quería. Cierto. Pero quiero saber que Cristo trabajó en ti. Ujú. Y entonces, es interesante el testimonio que da Bernabé. Él era el perseguidor que ustedes conocen, pero después de que el Señor se le apareció, comenzó a dar testimonio en el nombre de Jesús en Damasco. No, eso ya es candela. Él fue allá a perseguir gente y de pronto el Señor lo salva. Y él comienza a predicar el evangelio que antes perseguía. Entonces, eso era una evidencia. Pero tuvieron que escucharla, tuvieron que convencerse para poderlo recibir. Wow. Muy bien. Hay en Alemania una organización de la iglesia De los santos de los últimos días. No. Bautista Reformada. Sí, bueno, no hay los bautistas reformados. No somos una denominación ni una organización. Somos iglesias locales que nos identificamos con una fe en común. Entonces la pregunta importante sería, ¿hay iglesias bautistas reformadas en alguna parte del mundo que nos puedan ayudar con este proceso? Para que cuando lleguemos a ser una iglesia luego nos ayuden a poder establecer nuestros oficiales. La respuesta preciosa por la gracia de Dios es, sí los hay. ¿Y en Alemania la hay o todavía no? En Alemania estamos hablando que hayan hispanos, por eso estamos aquí. Gloria a Dios. Pero hay iglesias solo que están, ¿verdad?, trabajando en otras áreas y el idioma a veces podría ser también una barrera. Sin embargo, el punto es, esa es una de las razones por las que estoy aquí. Quiero animarles a reconocer que se puede vivir este proceso y que no importa si no hay un sindicato sobre nosotros diciéndonos, ahora si ustedes son una iglesia, si se viven los procesos que el Nuevo Testamento nos da, aún en la humildad de un proceso, de nosotros en este sótano, el Señor es glorificado y puede habitar en medio de nosotros cuando el tabernáculo, hablando de manera metafórica, se pone con los elementos correctos en la disposición correcta de las cosas. La gloria del Señor va a estar en medio de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, bueno, ahora sí vamos a terminar aquí, vamos a culminar, ¿verdad? Son las 6 de la tarde, vamos a hacer algo, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después de orar estamos despedidos. Pedimos que nos... Sí. Pedimos su colaboración en lo que puedan para necesitamos pasar esta silla para aquel lado, necesitamos terminar de arreglar las cosas, pero quizás eso lo hacemos nosotros aquí, ¿verdad? Padre, te damos muchas gracias por este día, por esta tarde, Señor, te damos gracias porque tu palabra es la que realmente lidera todas estas cosas, Señor. La autoridad de tu palabra, Señor, es la que nosotros respetamos, oímos y obedecemos, Señor. Te damos gracias porque tú has traído a nuestro hermano José Alfredo, Señor, a estar con nosotros, a guiarnos en este proceso. Y Dios, te doy muchas gracias porque vemos que tú le has dado a él la autoridad ministerial, la autoridad de tu palabra, Señor, para guiarnos en este proceso, para edificarnos, para instruirnos, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a nosotros ahora, Dios, de que todo esto que hemos oído podamos meditarlo, reflexionarlo y principalmente, Dios, aplicarlo a nuestras vidas. Llévanos a nuestros destinos, Dios, con tu paz y con tu bendición. Y sé el resto de esta semana con cada uno de nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu, trayendo, Dios, consuelo, ánimo, fe y bendición a cada uno de nosotros, Padre.
En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos estas cosas, sin antes, Dios, rogarte que tú puedas llevar a mi hermano de regreso con tu paz y con tu bendición, Señor, a Ecuador, que parte mañana muy temprano, Señor. Gracias, Dios. Llévalo con bien, devuélvelo a su familia, Señor, y que pueda tener unos días también de regocijo y de armonía con su familia, Padre. Bendito seas, Señor, en Cristo Jesús. Amén.